Good afternoon. Muy buenas tardes. It's a pleasure to me to be here with you all. Es un My name placer estar is aquí con Elisa ustedes. Leao Yo me Teles. llamo I'm from Elisa Leao Teles y Reference Center of vengo del Diagnostic Centro de Diseases. Referencia de las Enfermedades Today, my talk Hereditarias will Raras be de inter and Lisboa, Portugal. intracenter Vamos a hablar de la coordination. coordinación entre centros y intracentros. This is my disclosure. Estos son mis conflictos de And I interés must say that I y debo am a decir que physician that yo soy 35 pediatra. years Hace ago had 35 the años fantastic opportunity tuve to la create magnífica a oportunidad de crear y fundar unit in my service, una unidad en the mi servicio metabolic disease unit. sobre Today, las enfermedades metabólicas I'm active congénitas en el as a centro consultant and coordinator of the CHUS multidisciplinary Joao y soy la coordinadora research actualmente del center. centro multidisciplinario y del área de investigación Today's y theme is the lifelong experience and les value aporto of nuestra experiencia since de todo este tiempo y de lo que he aprendido a lo largo de todos estos años de observar, compartir y sentir y ver pues qué he podido aportar hope en todo esto. Este es el and guión de la some charla y vamos a empezar saying that it was hablando de 40 que years ago that I met my hace first MPS patient. más de 40 años que me encontré con el primer paciente de MPS, un chaval de 2 años hospitalizado con una enfermedad pulmonar grave And the y clinical diagnosis el diagnóstico was clínico confirmed at se enzymatic confirmó level. And I con followed análisis this enzimáticos patient y pensé, disease near the y yo beginning seguí a este paciente casi durante muchos años, hasta casi los 14. Para mí fue una experiencia impresionante. have a scarce experience En ese momento no tenía mucha experiencia, for what I cannot do for pero my patients and for me di cuenta de lo que podía y de lo que no podía hacer por este paciente y por estas familias. Y varios años más tarde Samiranda had colaboré an con la doctora Clara unexpected Samiranda, directora de un laboratorio especializado, y organizamos juntas una reunión con un grupo de pacientes y de familias y otros profesionales para intentar crear una patients asociación with de pacientes autosomal storage con disease. enfermedades de almacenamiento lisosomal. Desde entonces sigo trabajando As you con know, este grupo de profesionales. Como saben ustedes, las MPS son un grupo de enfermedades muy peculiar. Son genéticas, raras, crónicas progresivas, tienen una amplísima diversidad de síntomas y morbilidad. Son un grupo heterogéneo de enfermedades lisosomales age with que se different presentan a distintas clinical edades y con distintos cuadros clínicos y evoluciones y ritmos de evolución. A veces tienen una afectación multisistémica, en otros casos es una enfermedad neurodegenerativa y en otros casos es una enfermedad que afecta sobre todo a los huesos. Pero en cualquier caso pueden tener siempre un impacto bastante grave en los cinco sentidos. Quisiera diagnosticar, por otro lado, que el diagnóstico de estas patologías es una odisea. and Es also algo dramático. this ODC for obtaining supports. También es una odisea conseguir ayuda y respaldo. Sabemos todos que tienen múltiples manifestaciones clínicas que representan graves desafíos para poder realizar un manejo holístico de estos pacientes. Pues bien, We con learned los about años the neurological involvement sobre of the todo, system and other hemos visto que hay una afectación neurológica multisistémica, etcétera, que provoca incapacidad, disfuncionalidad que interfiere con las actividades de la vida diaria y con la vida social de los pacientes, así y que provocan dependencia física y emocional y tienen un impacto psicológico. quality of life. Y todo ello provoca una reducción de la calidad de vida de los pacientes. That these diseases are challenging for the Sabemos patients también que due estas to enfermedades son problemáticas para los pacientes y para sus familias. Muchas veces hay consecuencias graves porque el diagnóstico es tardío o erróneo, la atención que reciben también llega tarde, muchas veces no se reconoce el riesgo que sufre la familia y todo ello provoca una pérdida de calidad de vida
y mayor sufrimiento personal, familiar y un empeoramiento de la morbilidad y de la mortalidad. Es un problema, pues, de carácter médico, social y político y requiere un enfoque adecuado en que tanto equipos como centros puedan garantizar un acceso igualitario a los tratamientos, un mejor seguimiento, mejor atención sanitaria y mejor ayuda. Eso se consigue a través de centros de referencia. Veamos cómo ha ido el proceso de creación de centros de referencia. En los últimos años del siglo pasado, las enfermedades raras empezaron a convertirse en una prioridad a escala europea. Gracias a la piedra que picaron los profesionales y las asociaciones de pacientes. Y solo a petición de la Comisión Europea en 2009, solo entonces los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron una estrategia y un plan para implantar planes nacionales para las enfermedades raras. El LUCERT son los expertos europeos los expertos de la Comisión Europea en enfermedades raras y propusieron una serie de criterios de calidad para los centros de referencia y propusieron ya la semilla de la red europea de referencia, y en Portugal se aprobó el plan nacional sobre enfermedades raras en 2009 y los primeros centros de referencia nacionales de las enfermedades metabólicas hereditarias se crearon en 2016. Estos centros, obviamente, deben reunir las características clínicas y científicas necesarias, buenas calificaciones, y deben tener la capacidad de diagnosticar, asesorar y tratar a los pacientes a partir de la evidencia. Deben tener capacidad para ofrecer opiniones expertas sobre diagnóstico y confirmación de diagnóstico y prestación de atención sanitaria siguiendo las pautas de tratamiento de referencia y las prácticas clínicas ejemplares, y además deben adoptar un enfoque multidisciplinar. A escala científica, por otro lado, deben tener experiencia, competencia, etcétera, gracias a actividades científicas, y deben tener actividades también a nivel de formación. Y buena colaboración con las asociaciones de pacientes. Y quisiera explicar lo que ha ocurrido en mi centro. Nosotros ya hemos acumulado más de 36 años de experiencia en estos temas. Y como dije al principio, en el año 85 creamos la unidad de enfermedades metabólicas congénitas con un equipo pequeñito, pero comprometido y entusiasta, profesionales dedicados para mejorar su conocimiento y experiencia. En los años 90 vimos un aumento progresivo de la experiencia del equipo a la hora de integrar a profesionales de distintas especialidades, y en general mejoró la competencia y la capacidad de proveer una atención diferenciada, terapias innovadoras, así como en el campo de la formación, docencia e investigación. Y el nuevo siglo trajo consigo nuevas perspectivas a nivel de experiencia clínica, pero también en el campo docente, de formación e investigación. Tuvimos la capacidad de crear un equipo para pacientes adultos con la misma coordinación, pero muy especializado en las MPS. En este siglo hemos hecho un gran trabajo en la integración de nuestro centro en ensayos clínicos,
también grupos de trabajo internacionales, siempre aportando nuevas perspectivas, un acceso temprano de los pacientes a las nuevas terapias. After and in this last decade, Y en la última década, our center was recognized as nuestro centro fue reconocido como un centro de referencia nacional after as a member y of the después national como miembro European Reference Network de la red de referencia europea, give us new perspectives. lo que también nos aportó cosas nuevas. Always you maintain a patient-centered Y care siempre proporcionando una atención con el paciente en el centro, basada en la experiencia, la investigación y la colaboración. and now the team has Paso ahora al differentiated composition. equipo y su composición. Group with Tenemos un grupo central multidisciplinary and interdisciplinary team con un equipo multidisciplinar e interdisciplinar. affiliated centers with Estamos trabajando con centros afiliados que nos brindan apoyo, también socios que trabajan with protocols de forma especializada. También trabajamos con protocolos distintos y centros distintos, como la unidad de trasplantes, y trabajamos muy de cerca con la facultad associations y las asociaciones de pacientes. involving different Y el equipo, que incluye a distintos especialistas en el Hospital Central centers has y los centros de proximidad, central coordination and tienen una coordinación central interdisciplinary work y hace un trabajo interdisciplinar con el paciente en el centro. Esta labor es crucial y ven aquí el número de profesionales que participan del equipo y que también participan as patient care. de la atención a los pacientes con MPS. The teams work closely with the Los professionals equipos from trabajan codo con codo con profesionales de centros locales, también centros de atención primaria, con la comunidad, con las asociaciones de pacientes y siempre en comunicación directa con ellos para que participen de las decisiones buscando la mejor calidad de vida para nuestros pacientes y poder mantener y garantizarles las oportunidades necesarias. Y obviamente trabajamos muy de cerca también con otros centros de referencia a nivel nacional. Como ven aquí, hay varios centros en el sur, centro y norte, especializados, laboratorios especializados, a sociedades científicas, asociaciones de pacientes, y también hay una interacción armonizada. Llevamos a cabo investigación clínica y translacional con reuniones nacionales de debate y de promoción de soluciones. Y lo mismo pasa a nivel europeo e internacional, con vínculos muy cercanos y colaboración con otras redes o centros de referencia europeos. Nuestra integración en la red de referencia europea nos ha ayudado mucho a los profesionales del centro y también a los pacientes que han visto el acceso facilitado a una red de profesionales y, por lo tanto, una mejora de la atención. A nivel internacional, también hemos participado en varios ensayos clínicos y estudios multicéntricos, lo que nos ha facilitado acceder a nuevas terapias y grupos de trabajo, como he dicho antes. Y a lo largo de los años, en cuanto a las MPS, nuestro centro ha trabajado de forma ingente en la investigación clínica y translacional, tanto a nivel nacional como internacional, y ha tenido la posibilidad de contribuir con mejor conocimiento y atención. Entonces, ¿qué experiencia
tenemos en esto de la coordinación intracentro? Bueno, pues si hablamos de la coordinación dentro del mismo centro, debemos fijarnos en la calidad. Obviamente hay que priorizar la atención a los pacientes a lo largo de toda su vida, pero hay que buscar los equipos, los procesos, los recursos, las estructuras, la información, la formación, siempre reevaluando los resultados. Hay que optimizar la experiencia y la formación, hay que ir ajustando el coste-beneficio, hay que monitorear la eficacia y seguridad de los fármacos de forma con una caracterización sistemática y detallada de los datos clínicos. Debemos contar con sistemas de información y herramientas de salud electrónica que nos permitan estar conectados y colaborar y recibir apoyo a través de datos almacenados de forma electrónica que sean interoperables. También necesitamos una codificación de la enfermedad. Utilizamos el código ORFA. También hay que facilitar el intercambio de conocimiento y la prestación de la atención local a través de la salud digital, promover la investigación y también el trabajo en red, también de los registros de enfermedades raras y el recoger datos. Hay que promover la innovación y siempre reevaluar los resultados y los planes anuales. Voy a centrarme en el equipo ahora. Mi experiencia se centra en la coordinación de una labor de equipo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, organizando ese continuo de actividades que pongan al paciente en el centro, mejoren la atención y reduzcan la carga para el paciente. Hay que preparar las mejores condiciones asistenciales, por ejemplo, debatir en reuniones, plantear los problemas y hablar de las mejores soluciones. Hay que contar con una evaluación crítica de los procedimientos y protocolos internos de buenas prácticas clínicas. Hay que mantener la evaluación de los resultados clínicos y el control de calidad. Hay que seguir mejorando la actividad en las redes y mantener pues, actividades de investigación, de docencia, de formación, etc. Hay que trabajar también para crear información para los pacientes, llevar a cabo actividades que empoderen a los pacientes a distintos niveles con el apoyo de las asociaciones de pacientes. Hay que coordinarse adecuadamente entre el sistema asistencial y la parte de investigación. En un equipo multidisciplinar resulta especialmente difícil trabajar con otros prestadores de asistencia sanitaria, como laboratorios especializados, y darle continuidad al trabajo a nivel local con el grupo estructurado. Se precisa formación para todos los profesionales sanitarios. Es esencial que compartan mejores prácticas de herramientas diagnósticas y asistencia médica. Hay que proporcionar información, formación a los pacientes, los cuidadores y el resto de partes implicadas. Hay que promover la salud en casa, también proporcionar atención paliativa y continua y optimizar la atención con una buena integración en el hogar, en el colegio, a nivel profesional y social.
En la parte del paciente nos centramos en la promoción de una atención personalizada, utilizando las mejores tecnologías y los mejores tratamientos conforme a la evidencia y el conocimiento más punteros. Compartimos información médica y la divulgamos, así como una atención social especializada. Hay que facilitar la movilidad de los expertos y obviamente hay que mejorar las condiciones generales, el espacio físico, la asistencia sanitaria en el hogar y al final intentar crear un hospital cercano, amigo, y también un empoderamiento digital del paciente. Y esto se hace también en colaboración con las asociaciones de pacientes que llevan a cabo actividades para empoderar a los pacientes a distintos niveles, información, educación, formación, generando capacidades entre los pacientes y las familias para que puedan gestionar los aspectos sociales y médicos de la enfermedad y apoyar y colaborar con las asociaciones de pacientes en sus propias actividades, por ejemplo, para compartir conocimiento y proporcionar formación a los profesionales sanitarios y otros, ayudarles a desarrollar investigación y mejores prácticas dada la experiencia limitada que tienen algunos profesionales, incluyendo el acceso al tratamiento o los vínculos e intercambios entre profesionales y los pacientes. Y también tenemos las herramientas que utilizamos de forma cotidiana. Resulta fundamental que se evalúen de forma correcta a lo largo del tiempo conforme a la experiencia y los resultados. Tenemos las guías internacionales, el monitoreo y evaluación habitual y manejo de situaciones concretas, los biomarcadores. También tenemos el cuestionario estándar, los cuestionarios estándares que nos dan información muy importante sobre la carga de la enfermedad en los pacientes, ya que evalúan la percepción subjetiva del paciente, la familia, el cuidador. Pero es importante también utilizar criterios de valoración específicos de los pacientes para identificar las dificultades y minimizar los problemas y su repercusión con una intervención temprana. Y además, con el paso del tiempo, hay que ir revisando todo esto de forma crítica. La coordinación intracentro hará que el equipo multidisciplinar pueda trabajar con los centros de proximidad y otros y pueda ofrecerle al paciente una atención personalizada, teniendo en cuenta al equipo y al paciente como socios que buscan un objetivo compartido, que es el de definir una red de atención, de asistencia. Hay que integrar a los pacientes y a las familias como expertos por experiencia directa. Así que esta coordinación intracentro es fundamental para identificar los problemas, para buscar soluciones a los mismos. Sabemos que las MPS son enfermedades crónicas y que los pacientes necesitan un apoyo holístico desde el diagnóstico. Hay que hacer una buena gestión de la transición, cuidados paliativos, una mejora de las condiciones terapéuticas, siempre teniendo en cuenta nuevos enfoques. Hay que llevar a cabo investigación translacional, estar en contacto con o formarse los profesionales y pacientes. Hay que empoderar a los pacientes para que participen en sus propias decisiones. Es decir, una medicina personalizada y participativa. Vamos a centrarnos ahora en la coordinación entre centros.
voy a contar nuestra experiencia. Si hablamos de la coordinación entre centros, pues aquí hay varias partes implicadas. Tenemos los reguladores nacionales, las agencias de regulación nacionales, que proporcionan esa orientación global y que están vinculadas al Ministerio de Salud, de Ciencia, de la Seguridad Social y el Empleo. Y es de aquí de donde emanan las normas y las guías para el sistema sanitario nacional. Y luego hay investigaciones que están vinculadas a agencias concretas que apoyan la ciencia, pero también, por ejemplo, el laboratorio principal del sistema sanitario portugués está la aprobación y evaluación de fármacos que lleva a cabo la Autoridad Nacional de Medicinas y Productos de Salud. Luego están los problemas de reembolso que tienen que ver con la Administración Sanitaria Central. Y por último, tenemos la evaluación del trabajo que se hace en los centros de referencia con la Comisión Coordinadora Nacional de los Centros de Referencia. Y luego también tenemos a nivel nacional una Comisión Coordinadora Nacional para el tratamiento de enfermedades de almacenamiento lisosomal. Esta comisión integra o tiene a miembros de los órganos reguladores que acabo de mencionar y también miembros de cada centro de referencia, y deben confirmar el diagnóstico de una enfermedad por almacenamiento lisosomal. Cuando se propone un tratamiento para un paciente, tienen que establecer los parámetros que permita beneficiarse de esta propuesta para que la administración lo apruebe, el tratamiento, y que luego se pueda administrar el tratamiento. Hay que establecer la dosis eficaz mínima para cada paciente y también hacer una encuesta o un sondeo de los pacientes que existen a nivel nacional. Deben asegurar el monitoreo y la evaluación del tratamiento de los trastornos por almacenamiento lisosomal y tienen que crear y mantener un registro nacional de pacientes. Esta labor la realiza esta comisión. Los miembros se reúnen en varias ocasiones a lo largo del año para hablar de las propuestas de los pacientes, para planteárselo a los órganos reguladores y otros. Y luego hay otros socios, obviamente. Pues grupos de trabajo, el trabajo en red, la investigación, los protocolos, los procedimientos, todo esto depende de las iniciativas de los centros de referencia, iniciativas también de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes y del sector de la industria y otros, como por ejemplo la red MedUp-ERN. Sabemos cuán importantes son estas redes de referencia europeas. Y aquí simplemente pongo un ejemplo. Es una iniciativa de nuestro centro. Anualmente organizamos una reunión e invitamos a los profesionales de los distintos centros de referencia y centros asociados, así como los centros de proximidad, a hablar de las MPS. La última reunión, que se celebró en 2019, en ella propusimos una revisión crítica nacional de la estrategia general para las MPS y sus pacientes, para intentar aplicar nuevas perspectivas. Pero tenemos también otras iniciativas. Aquí tenemos, por ejemplo,
otro ejemplo de colaboración de los distintos socios a nivel nacional. El proyecto FIND es una iniciativa de la Sociedad Pediátrica Portuguesa sobre enfermedades metabólicas congénitas y el Instituto Nacional, que buscan brindar o proporcionar un diagnóstico temprano a los pacientes con MPS y también un cribado gratuito de la población en riesgo utilizando simplemente una prueba de la gota de sangre. Y podemos concluir que la coordinación entre centros es fundamental y que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y que todo eso genera un potencial para poder crear juegos o conjuntos de datos que permitan una interoperabilidad y estandarización de los datos, y eso permitirá la aparición de nuevas tecnologías diagnósticas, como por ejemplo el cribado neonatal o las guías clínicas nacionales para la población de riesgo, para mejorar la atención sanitaria, también a domicilio a escala nacional, o para mejorar la investigación orientada a la innovación entre los grupos de interés. También a partir de las necesidades de los pacientes. Esta investigación necesita más apoyo financiero. También nos permitirá financiar de una manera más adecuada los tratamientos y los centros, evitará una fragmentación no deseable o duplicación de recursos y favorecerá la evaluación de resultados y contribuirá a divulgar la información a través de todos los medios posibles para poder llegar a todos los interesados. Y esa coordinación también nos ayudará a revisar los planes nacionales y adaptarlo a los nuevos desafíos que vayan produciéndose. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas que deberíamos tener presentes? Creo que es esencial que tendamos puentes para trabajar juntos de un modo colaborativo, buscando sinergias, sin dejar atrás a nadie, sobre todo a ningún paciente. Para ello es imprescindible hacer una evaluación política y social, evaluar cuáles son las amenazas a la solidaridad, a la equidad y a la priorización de estas enfermedades. Es imprescindible que los pacientes tengan una mayor capacidad, puedan incorporarse a la sociedad y a la cultura, y eso requiere más innovación, más investigación, nuevos tratamientos, nuevas herramientas y unas soluciones supranacionales que permitan que todo esto sea sostenible y que haya inversiones que puedan favorecer el progreso. Y con eso quiero dar las gracias a todos los pacientes, a todas las familias con las cuales he estado trabajando codo a codo durante tantos años, y al equipo multidisciplinar con el que he trabajado también a lo largo de mi historia profesional. Gracias a todos ellos por su compromiso y a ustedes por su atención. Les dejo una fotografía de mi ciudad, Porto. Hello, thank you very much. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Creo que no tenemos preguntas. Voy mirando por aquí, a ver si nos llega alguna. No tenemos preguntas del público de momento, así que me gustaría hacer una. Es ciertamente una cuestión de carácter general. ¿Hasta qué punto es difícil conseguir esa coordinación en el mundo real? ¿Cuál es la impresión que tiene usted del mundo real? ¿Estamos haciendo las cosas para intentar coordinarnos? Sí, ciertamente, pero ¿lo conseguimos o no mucho? ¿Cuáles son los principales retos que todavía quedan pendientes? Muchísimas gracias, Francesc, por la presentación inicial, y gracias ahora por esta pregunta.
Ciertamente no es fácil. El trabajo que tenemos por delante es complejo, pero tuve la suerte de empezar ya hace muchos años en mi labor profesional junto a muchos otros profesionales y en estos momentos es más sencillo. En mi centro, la coordinación con otros centros es difícil y dentro del centro también. Es siempre un desafío, incluso dentro del mismo país, por no hablar de una coordinación global. Dentro de un propio país abundan los problemas y todos debemos esforzarnos. Creo que las redes internacionales de referencia nos ayudan a fijar unos objetivos comunes y nos ayudan a suplir un poco todas estas o a cubrir estas dificultades. Es importante que tengamos esos puntos en común que nos permitan coordinarnos mejor. Es difícil. No sé cuál es la experiencia en Sant Joan de Déu en Barcelona, si a ustedes les resulta más sencillo coordinarse o no, pero trabajar en clínica y buscar un equipo que pueda hacer las investigaciones que se necesitan, conseguir la recogida de datos, que es tan importante para los registros. Todo ello requiere mucho trabajo para hacer una buena labor para los pacientes y se necesita una capacidad elevada para seguir avanzando todos juntos como socios y como socios empoderados unos y otros. Me parece que se nos ha acabado el tiempo. Gracias, doctora Elisa Leauteles de Portugal. Vamos a terminar ahora. Hemos terminado con esta ponencia sobre las mejores prácticas en manejo clínico y le doy las gracias a doctora Teles. Gracias a usted y gracias al...